Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos en una nueva reunión. Estamos en INAF TV, siempre acompañándolos durante casi ya vamos para el quinto mes a través de esta modalidad. Estamos a través de Wirecast Live, haciendo radio, haciendo algo de televisión streaming. Y hoy hablando un tema interesante, un tema que nos parece que también no ha sido tal vez lo suficientemente abordado, mirado de dos aristas, ¿no? Dos aristas miradas por una misma persona, como es la sociología y como es vista también por un entrenador. Y por eso que quisimos invitar, ya lo tenemos en pantalla, a Gabriel Vera, entrenador también en Cobresal, pero también sociólogo de profesión, estudió en la Universidad de Artes y Ciencias Sociales. Gracias primero, Gabriel, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, un poco tu visión, ¿no? Como sociólogo y entrenador de todo esto que se está viviendo en el fútbol. ¿Cómo es? ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo estás viendo o cómo lo estás palpando actualmente con todo lo que se ha vivido, con todo y con todo lo que se podría vivir, lo se está viviendo y lo que se va a vivir más adelante en torno a la sociedad de fútbol? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a ti por permitirme estar acá. Un saludo a todos los auditores. Bueno, la verdad que ha sido un tema complicado, el tema de la pandemia. Sabemos que esto que está pasando, que está ocurriendo es a nivel mundial y va a pasar a la historia, ¿no es cierto? Va a ser recordado esto durante muchos años más, si es que no siglos más adelante. La verdad que desde el punto de vista social ha generado un enorme caos en todo el mundo. Mucha gente, ¿no es cierto?, que se ha enfermado, mucha gente que lamentablemente ha fallecido. Por otra parte, en cuanto a lo económico, ha sido catastrófico también. Muchas economías en todo el mundo, ¿no es cierto?, se han visto tremendamente afectadas, lo que afecta al ciudadano común y corriente que ha perdido sus trabajos. Sabemos que acá, obviamente en Chile no es la excepción. Principalmente eso ha sido lo que más ha afectado, el tema de la salud, ¿no es cierto?, las muertes que hemos tenido que lamentar y mucha gente que ha quedado sin trabajo, lo cual ha afectado profundamente a la economía nacional y a la economía de todas las familias. Respecto a lo deportivo, Ujú. eh, sin duda alguna que también ha afectado enormemente y de manera transversal, no solamente a los jugadores profesionales, sino que también a los jugadores que están en proceso de formación, a los hinchas, por qué no decirlo, la verdad que han sufrido bastante por no poder ver al equipo de sus amores, ¿no es cierto? Sabemos que el fútbol genera, ¿no es cierto?, eh, felicidad en muchas personas que esperan, trabajan toda la semana para poder ver a su equipo y no tienen esta posibilidad. Y también mucha gente que en general, no solamente en el fútbol, se ha visto privada de poder hacer deporte y no tiene esa válvula de escape, ¿no es cierto?, para poder distraerse. Ya sabemos que el fútbol en particular y el deporte en general eh, causa, ¿no es cierto?, sensaciones placenteras a quien lo practica y por ende vemos que la gente está muy afectada, está muy estresada Mm. y obviamente muy traumada con todo esto que está pasando. Bueno, tú mencionaste una montonera de aristas que involucra esto. Es difícil tomarla de una sola área, ¿no? De una sola visión, de la visión de la relación interpersonal del futbolista, de la relación del técnico con el futbolista, de la relación del público también. Tú lo mencionaste, un público que todavía no ha sido tal vez muy tratado. ¿Cómo lo ves? Partamos por el tema del fútbol. ¿Cómo sientes que a la sociedad fútbol, la sociedad en general, le ha repercutido esta carencia de la actividad, la carencia del fútbol, siempre que se le habla, esta válvula para muchos de escape todos los fines de semana? Claro, por una parte, yo lo veo desde el punto de vista del fútbol profesional, ¿no es cierto? Que obviamente con el hecho de que no exista campeonato, que no se estén jugando clasificatorias, qué sé yo, obviamente que se ve afectada la industria del fútbol en general y afecta directamente, ¿no es cierto?, a todas las personas que dan vida al fútbol, que son principalmente los jugadores de fútbol pero que también arrastran a miles y millones de personas. Entonces, como te comentaba Rodrigo, hay mucha gente que en este momento no puede seguir a su equipo,
nosotros sabemos que los hinchas son insustituibles, como decía Marcelo Bielsa, y están pendientes no solamente el día de partido, los hinchas están pendientes toda la semana, todos los días, ¿no es cierto? Están leyendo, están viendo las noticias, están siguiendo, y obviamente que al momento de jugar, su equipo se genera un fenómeno cuasi religioso, en el sentido de que el fútbol da sentido a la vida de muchas de las personas y sin duda alguna que es un aspecto muy importante. Tenemos también, por otra parte, la práctica del fútbol, donde vemos que el fútbol amateur está detenido en todos sus niveles, ¿no es cierto? Ya sea el fútbol infantil, amateur, o bien el fútbol adulto, el fútbol escolar, el fútbol joven, etcétera, etcétera. Entonces tenemos a mucha gente que no puede, ¿no es cierto?, distraerse, mucha gente que no puede hacer lo que más le gusta, mucha gente que tiene que reprimir esas ganas, ¿no es cierto?, de poder practicar el deporte que más le gusta. Y me refiero a deporte en general y particularmente al fútbol, que obviamente es el deporte más popular en Chile y el mundo. ¿Cómo podríamos, o cómo podrías tú, más bien, no nosotros, ¿no? ¿Cómo podrías tú definir a la sociedad, llamemos la sociedad deportiva chilena, la sociedad del fútbol, el grupo humano que circunda al fútbol y al deporte? ¿Cómo era antes y cómo sientes que va a volver después de todo esto? Uf, la verdad que da para pensar hartas cosas, como decías tú, desde hartas aristas. Yo creo que acá en Chile nosotros somos fanáticos del fútbol. Creo que nos gusta mucho, creo que vibramos con nuestros clubes, con nuestra selección, pero eso dista mucho de ser un país futbolizado. Ya creo que son dos cosas diferentes. Creo que todavía falta desarrollar el fútbol en muchos aspectos, sobre todo en lo que tiene que ver con la formación. A mi modo de ver, esto ya es algo muy personal. A lo mejor alguna otra persona puede pensar diferente, pero yo creo que falta mucho por desarrollar y hay hartas cosas que lo evidencian. Y en cuanto al fútbol profesional, también creo que hay muchos temas por resolver para poder desarrollarlo. El tema de que cada vez está yendo menos gente al estadio, donde también es un tema muy amplio que tiene que ver con la calidad del espectáculo, tiene que ver con la seguridad que hay, cosa que para mí, en lo personal, creo que afecta más lo primero que mencioné, la calidad del espectáculo, porque el tema de la seguridad quizás se da en partidos de alta convocatoria, pero si uno va a regiones, va a provincias, va a ver fútbol, por lo general se puede ir con la familia, por lo general digo yo. Eh, Quizás, como digo, en los partidos de alta convocatoria se da más eso, pero sin duda alguna que va a ser un proceso complejo el del retorno, ¿no es cierto?, al fútbol en general. Creo que acá ya, obviamente, vamos a tener que estar mirando a Europa, que ellos atravesaron por la pandemia, iniciaron la pandemia antes que nosotros, y ya vemos que se está jugando incluso torneos internacionales con hartas medidas, ¿no es cierto?, con hartos controles. Bueno, yo creo que acá va a pasar más o menos lo mismo. Los clubes ya están entrenando, la mayoría del fútbol profesional, con muchas medidas, ¿no es cierto?, con muchas precauciones. Y lo mismo después va a pasar, ¿no es cierto?, en el fútbol joven. Se dice que la sub-20 y la sub-17 tienen que volver lo antes posible, ¿no es cierto?, porque el próximo año hay clasificatorias mundialistas. Ujú, Y, sí. de- y después, obviamente, las otras categorías, pero todo esto está supeditado a lo que digan las autoridades sanitarias y las autoridades de gobierno. ¿Y cómo es tu análisis sociológico de esto? ¿Estamos preparados? ¿Está preparado? Bueno, ya hemos visto casos en esta especie de intento de retorno, por lo menos, bueno, de trabajo hecho en cancha, pero de este intento de retorno al fútbol se han registrado casos, por ejemplo, que en Curicó, en fin, en otros equipos también, que ponen siempre ese tono de alerta, ¿no? Que es imposible poder soslayarlo después de todo lo que se ha vivido y me imagino que lógicamente causan una repercusión adentro de un grupo humano. Claro, lo que pasa es que acá se mezcla lo deportivo con el tema de la industria del fútbol. Si, de hecho, el fútbol profesional está trabajando netamente, a mi modo de ver, muy personal,
por los compromisos económicos que existen. Sabemos que el canal del fútbol es lo que da vida, ¿no es cierto?, a los clubes, la mayor fuente de ingresos que tienen los clubes. Muchos clubes viven del canal del fútbol, entonces quizás si no estuviera esa necesidad, ¿no es cierto?, si es que no tuviesen que los clubes que satisfacer esa necesidad del canal del fútbol, quizás todavía no estarían entrenando los equipos. Ahora, siempre van a existir problemas. No creo que esto vaya a ser un proceso perfecto. Ojalá me equivoque y ojalá se pueda dar de la mejor manera posible, pero muy difícil poder coordinar el tema deportivo con las autoridades, ¿no es cierto?, con todos los actores que involucran el fútbol en general, en la parte deportiva, en la parte de espectáculo. Va a ser muy complejo, pero yo tengo fe que con una buena organización se va a poder llevar a cabo de una buena manera. Para eso es muy importante la NFP. Sabemos que ahora cuenta con un nuevo presidente, una nueva directiva, entonces va a ser fundamental las cartas que tomen en ese asunto para poder coordinar de la mejor manera posible. Hace algún tiempo lo leí por ejemplo, de lo que ocurrió el año pasado, el 18 de octubre. Leí en algún artículo que o señalaba que la sociedad chilena era una sociedad autoritaria, ¿ah? Donde o que se sometía mucho al autoritarismo y que el fútbol en este caso, sobre todo los chicos, pasaban también por un poco de esa subordinación. ¿Tú sientes que hay algo de eso o ha cambiado de un tiempo a esta parte ese texto que leí que me parece que fue un estudio que se hizo en la Universidad de Chile? A mi modo de ver, Chile ha tenido una historia, ¿no es cierto?, con mucha represión. Creo que es como tú dices, producto también de la última dictadura militar que tuvimos, ¿no es cierto?, donde la verdad que, que pensar distinto, ¿no es cierto?, poder ver las cosas de otra forma, era muy peligroso. Entonces creo que nosotros en este momento estamos recogiendo todo lo que sucedió en la dictadura, pero a su vez también la gente en general ya está cansada, ¿no es cierto?, de tanto autoritarismo, ¿no es cierto?, está cansada siempre de tener que hacer lo que digan los demás. Hoy en día hay mucha fuerza en la juventud, hay mucha fuerza en el movimiento feminista, por ejemplo, También. eh, donde, donde hay muchas reivindicaciones. Creo que estamos atravesando por un momento profundo de cambios que obviamente nos va a tocar sufrirlo a nosotros durante estos años y recién los resultados de esos cambios van a poder venir a futuro. Pero hoy en día creo que ese autoritarismo está plasmado, pero que por otra parte también la gente ya no es tan respetuosa, ya no es tan digamos, sometida, no está tan sometida quizás como antes. Siento que la gente se está rebelando. Prueba de aquello está el estallido social, ¿no es cierto?, donde a través de una reivindicación que tenía que ver con 30 pesos del metro, nos dimos cuenta que había un montón de cosas que reivindicar y todo se está reformulando, todo se está replanteando, todo se está reinventando. Creo que va a haber un antes y un después evidentemente, y justamente el cambio de constitución, cosa que antes podría haber parecido insospechado, ¿no es cierto? Hoy en día está siendo una realidad, entonces también va a depender de cómo se maneje ese cambio de constitución para poder ver los cambios que vamos a tener a futuro. Ojalá que todo este proceso, ¿no es cierto?, que ha sido bien doloroso, ha sido bien dramático, pueda llegar a buen puerto. Y también, incluso hasta en el fútbol, se ha podido evidenciar. Primero tuvimos el estallido social, ahora tenemos la pandemia, vemos que hay muchas organizaciones que se están reinventando, han surgido, incluso estaba leyendo esta semana referente al nuevo gremio que hay de los entrenadores de fútbol, en fin, todos los actores sociales se están reinventando y sin duda alguna que la sociedad se está transformando. Y toda esta transformación que señalas de todo ámbito, jóvenes, mujeres, en fin, de todos estos cambios de idea, ¿cómo sientes que lo va a absorber el fútbol? ¿Y cómo sientes que el fútbol va a ser va a recepcionar todos estos cambios en una manera positiva? Pensemos siempre que pueda ser de esa forma. ¿Cómo sientes tú
que va a ser esa canalización de todos estos cambios? Bueno, el fútbol es parte importante de la sociedad, ¿no es cierto? Y se va a tener que adaptar a estos cambios. Yo veo muy difícil que se cambie la estructura, eh, digamos, los cimientos de lo que es el fútbol. No creo que vayan a haber cambios muy sustanciales, pero sí creo que se van a tener que ir adecuando, y prueba de aquello es la integración del fútbol femenino, cosa que a mí me parece fantástica, que hace 20 años atrás, ¿no es cierto? Nosotros cuando éramos más jóvenes, más niños, nos decían que las mujeres jugaban con muñecas, y resulta que eso es una tremenda ofensa a todas las mujeres, ¿no es cierto?, que han sido tan importantes en la historia social de este país, y hoy vemos que el fútbol femenino está pisando muy fuerte, está avanzando a pasos agigantados, pero, pero siempre con muchos problemas. Yo tuve la posibilidad de trabajar el año pasado en Unión Española femenino a cargo de la sub-17, y pude Ya. evidenciar todo el Ujú. proceso de transformación respecto del fútbol femenino, lo cual me parece maravilloso. Le deseo eh, lo mejor a todas aquellas muchachas, ¿no es cierto? Y por qué no decirlo también a todos los varones que están, a todos los hombres que están colaborando con aquello. Entonces, yo creo que así se va a ir adaptando el fútbol. No creo que vayan a haber cambios tan sustanciales, pero que sí va a ir creciendo de esa forma, digamos, incorporando nuevas tendencias. Mm. Se habla mucho también y ahora entramos un poco a la cancha, se habla mucho que un equipo de fútbol es una pequeña sociedad, pues, ¿ah? Donde colabora mucho lo individual, que se somete también un poco al trabajo del colectivo, y donde emergen muchas cosas, donde emerge un liderazgo, donde hay una sanción uno sabe que si no la cumple viene el tema con el árbitro, hay un tema moral, hay un tema también de inteligencia colectiva. Es ese equipo, ese mundo pequeño del fútbol, a tu juicio, una sociedad como tal, la que ingresa, la que vemos en la cancha, y cómo va a ser ese comportamiento que ya con todos estos aditivos que te he señalado. Bueno, lamentablemente, como tú dices, el fútbol se transformó en una industria muy grande, donde los clubes pasaron a transformarse y ser empresas. Yo en lo personal cuestiono mucho la figura de la sociedad anónima. Creo que en algunos casos, bueno, quizás resultó porque los clubes están desapareciendo, pero en otros casos vemos que hay sociedades anónimas eh, que, que tienen a los clubes igual o incluso peor como estaban antes. Entonces, el futbolista hoy a nivel mundial es una mercancía, ¿no es cierto? Está tasado en el mercado. Creo que se ha perdido mucho el tema de la humanidad que hay detrás del jugador de fútbol. Hoy en día nos olvidamos que el jugador de fútbol es una persona que siente, que piensa, que vive, ¿no es cierto? Que sufre, que llora, que tiene alegrías, ¿no es cierto? Y lo estamos viendo como una mercancía con los entrenadores de fútbol, ni hablar. Un entrenador, sobre todo acá en Sudamérica, es muy difícil que pueda completar un proceso si es que no se dan los resultados inmediatos. Entonces, por lo mismo, los clubes como empresas que son la mayoría, eh, eh, están constituidos como tal, y pueden operar, digamos, bajo esa lógica. Sí, creo yo que acá los socios tienen que tomar fuerza, retomar fuerza, ¿no es cierto?, para poder recuperar, entre comillas, los clubes. Yo lo he visto con el Club Social y Deportivo Colo-Colo, que si bien existe blanco y negro, el Club Social y Deportivo Colo-Colo, últimamente, en los últimos años, hemos visto muchas noticias favorables. Se han preocupado mucho de retomar la identidad del club, de hacer cosas por el club, ya recordando que en el fondo los clubes están constituidos en su inicio por personas, por gente, tienen su historia, no son empresas que se constituyeron en un comienzo, ya. Entonces yo creo que van a tener que aprender a sobrevivir bajo esa figura, ¿no es cierto? Por una parte la sociedad anónima, y por otra parte el club social, los socios, porque recordemos que los socios son quienes han dado vida históricamente a los clubes. Yo creo que por ahí más o menos va la cosa, porque con todo esto del fútbol empresa se ha ido perdiendo eso, el amor a la camiseta,
¿no es cierto?, el respeto por los colores, por la historia, por la idiosincrasia que tiene el club, la cultura que tiene ese club, que justamente lo que la mantiene vivo son los socios y los hinchas. Tú señalabas en algún minuto que considerabas de que esto no va a tener una gran modificación en términos estructurales del fútbol, pero los roles, por ejemplo, en este caso tú como entrenador, sociólogo también, el rol que tenga un líder dentro va a ser más exacerbado en términos de todo lo que se ha vivido, de toda esta especie casi de trauma, va a ser más relevante la figura, a tu juicio, de un entrenador, de personas que en algún minuto eran importantes, pero ahora han asumido ya una situación el doble de responsabilidad a raíz de todo lo que se ha vivido, o sientes que eso se va a mantener igual? La verdad que, bueno, cuando me refiero a que no veo que en el corto, mediano plazo vayan a haber cambios tan sustanciales, me refiero a que no, no va a haber un cambio, por ejemplo, de estructura, así como cambiar la NFP. A eso me refiero. Creo que la Ya. Federación de Fútbol va a seguir operando, que va a seguir trabajando un directorio. A eso me refiero con que no veo que vayan a haber cambios tan sustanciales. Después el tema de los liderazgos, bueno, va a ser fundamental que el nuevo directorio ojalá le vaya muy bien y los que vengan puedan cimentar las bases, ¿no es cierto?, para un desarrollo quizás definitivo del fútbol chileno. Nosotros tuvimos un periodo muy bueno con Harold Mayne Nichols, a mi juicio, bueno, y como piensa mucha gente, donde se hicieron muy bien las cosas, se avanzó mucho, se progresó mucho y después tuvimos muchos problemas a nivel dirigencial. Respecto de los liderazgos, creo que va a ser fundamental esa figura, la figura del presidente de la NFP, el presidente, qué sé yo, de la ANFA también, por qué no decirlo, muchas veces nos olvidamos del fútbol amateur, siendo que el fútbol amateur es muy importante, es importantísimo, creo que todos los que amamos el fútbol tenemos alguna relación con el fútbol ANFA, con el fútbol amateur, con el fútbol de barrio, ¿no es cierto? Para mí es muy importante, creo que son parte fundamental los dos de la federación, cosa que así es en los estatutos, en los estatutos, cosa que la otra vez leía que quieren cambiar, quieren modificar, yo creo que eso no sería bueno y por eso digo que va a ser fundamental los liderazgos que se ejerzan en ambas asociaciones. Después el tema de los liderazgos de los entrenadores, creo que últimamente la figura del entrenador ha ido adquiriendo mucha fuerza. Tenemos muchos ejemplos a nivel mundial, ¿no es cierto? El caso más cercano, bueno, que está más en la contingencia, el caso de Marcelo Bielsa, donde ejerce un liderazgo tremendamente positivo, que si bien nosotros lo tuvimos acá, todavía lo extrañamos, lo echamos de menos, mucha gente, y vemos que le está yendo bien en un equipo de segunda división y todos nos alegramos porque en el fondo es el triunfo de la justicia, el triunfo de la verdad, de la sinceridad, de la honestidad, del trabajo correcto. Hay otros entrenadores, y esto se ha hablado mucho, no solamente lo creo yo, que por ahí son cuestionados justamente desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, siendo que son tremendamente exitosos en cuanto a logros, en cuanto a triunfos. Por eso creo que, como bien dices tú, los liderazgos van a partir de ahí. Y por qué no decirlo también, ojalá que los futbolistas sigan siendo líderes importantes. Al final, más que un entrenador de fútbol, más que un presidente de una asociación, de una federación, lo que más llega a la gente es el futbolista, el futbolista, el actor principal del fútbol en todas sus dimensiones, y es muy importante que ellos también puedan ejercer ese liderazgo, porque los líderes que tenemos ahora, qué sé yo, los Claudio Bravo, los Gary Medel, no van a jugar 50 años, entonces por eso también es importante desde las divisiones menores ir formando líderes, cosas que sean líderes positivos para nuestros niños, para nuestros jóvenes y para la gente en Chile en general. Eh, lo último, Gabriel, como para ir terminando, en todo este lapso, un año perdido, derechamente, para muchos, yo siento que va a ser así, por mucho que se retomen, muchas actividades a fin de año no va a ser lo mismo de haberlo comenzado desde marzo. ¿Qué es lo que más a tu juicio ha perdido el fútbol con todo esto? Independiente de las competencias que no se han jugado, eh, uno puede analizarlo así de manera rápida, por ejemplo, en la división las divisiones jóvenes, la sub-19 en este caso, que es la que está próxima a saltar ya un poco más al profesionalismo,
perdió un año completo. ¿Qué es lo que sientes tú que es lo que más ha perdido el fútbol con todo este año, independiente que se pueda retomar ahora en este último tramo? Bueno, como tú bien dices, el caso de los juveniles, yo creo que es un caso muy grave, va a afectar enormemente a muchos chicos que están en la sub-20, muchos chicos también de la sub-17, sub-16, ¿por qué no decirlo? Perdieron un año, por mucho que salgan a trotar, a correr, qué sé yo, que trabajen en sus casas, no es lo mismo, sabemos que no es lo mismo. Bueno, hay hartos especialistas que ya han explicado bien en detalle esa situación. Claramente ellos van a ser uno de los grandes damnificados porque están a un paso, ¿no es cierto?, del fútbol profesional. Por ahí también muchos jugadores profesionales han tenido que partir. Hemos visto el caso de varios extranjeros que no se han podido adaptar, ¿no es cierto?, a la pandemia acá en Chile. Me imagino que en los otros países pasa lo mismo, entonces los clubes se han ido despotenciando. En divisiones menores, quizás la serie más chica, los niños, no sé, de 10, 11, 12, 13 años, van a tener tiempo quizás para recuperar ese tiempo perdido, que va a ser muy difícil recuperarlo 100%, pero por lo menos van a poder llegar a una sub-17, a una sub-20, una juvenil, para poder optar a la posibilidad de llegar al fútbol profesional. Pero sin duda alguna que los juveniles sub-17 han sido grandes damnificados y también, insisto, la gente del fútbol amateur también se ha visto muy damnificada porque, insisto, toda esa gente, ¿no es cierto?, que trabaja toda la semana arduamente, que se saca la cresta, ¿no es cierto?, por llevar el sustento a su casa, ya no tiene esa posibilidad de ir a la cancha, de jugar por su club, ¿no es cierto?, y no solamente está privado de hacer deporte, sino que también está privado de hacer vida social, de hacer vida de club, ¿no es cierto?, de compartir con otra gente, de socializar, ¿no es cierto?, de interactuar con otros individuos para poder, ¿no es cierto?, distraerse, para poder tener momentos agradables. Entonces todo es trabajo, trabajo, trabajo. Uno enciende, eh, uno enciende la tele, ve las noticias, ¿no es cierto? Y es todo tremendo. Entonces, en términos emocionales, en términos psicológicos, sin duda alguna que esta pandemia está afectando al fútbol también por ese lado, en el sentido del trauma que está generando el encierro, la responsabilidad y no tener un espacio de esparcimiento que ofrece el fútbol semana a semana en el fútbol amateur también. Absolutamente de acuerdo, sí. Como lo decíamos al inicio de esta conversación, son tantas las aristas que toca esto que es difícil poder desarrollarlo en un solo programa. Tendríamos que hacer muchos programas para ver cómo ha afectado, Exactamente. bueno, ya lo hemos tocado muy someramente el hincha, tú dices el jugador de barrio, todas estas interacciones que se hacen, no que se dan, la misma barra, lo que significaba ir en el fútbol amateur, la gente era una verdadera un culto, una ceremonia todos los fines de semana, ir a ver al equipo, y eso se ha privado, eso se ha perdido, y eso indudablemente que ha generado distancias sociales que eran que había muchos afectos, en fin, hay muchos temas que lamentablemente están ahí al debe justamente por este tema y que no sé si se van a recuperar de manera como a la antigua. No sé también cuál es un poco lo último, ahora sí para terminar tu opinión. Se habla de que hay un antes y un después. ¿Tú sientes que va a haber un antes y un después o que ese antes se podrá recuperar en el tiempo para volver a ser el antes de que estábamos acostumbrados? Difícil pregunta porque todo lo que estamos viviendo es inédito, nunca habíamos atravesado por una situación así, pero sin duda alguna que va a existir un antes y un después en el sentido de que esta pandemia nunca se va a olvidar, que afectó en todo orden de cosas y va a ser muy lento, yo creo, el retorno. Yo espero, ojalá, que el próximo año, al menos a partir de marzo, pueda retomar la actividad de fútbol joven, porque el fútbol profesional ya la retomó tarde o temprano este año van a volver los campeonatos. Hay grandes damnificados también, como es la segunda división a nivel profesional, como es También. tercera A, tercera B, ¿no es cierto? Que son categorías semiprofesionales en el sentido de que, si bien pertenecen a la ANFA, al fútbol amateur, son equipos donde hay jugadores que son pagados, ¿no es cierto? Donde hay cuerpos técnicos que trabajan, ¿no es cierto? Es su sustento, es el sustento de muchas personas. Entonces, yo creo que va a ser muy lento, esperemos me equivoque, pero así como hemos ido viendo que se han dado las cosas en este momento, ni siquiera los niños están yendo a clase. Entonces yo espero el próximo año poder empezar ese proceso
y ojalá de aquí a un año más estemos conversando, ¿no es cierto?, desde otro enfoque, de otro punto de vista, ya con el fútbol retornado. Eso es lo que esperamos todos, Gabriel. Te queremos agradecer este contacto, esta conversación, siempre que aporta, ¿no? Que es lo que buscamos, una mirada diferente, en este caso la mirada de un sociólogo, pero además entrenador, que nos sirva justamente para ir tratando de comprender y de ver a futuro cómo van a ser un poco los comportamientos, las reacciones y un poco lo que nos va a deparar esta esperada vuelta, esperamos un poco más a la normalidad. Gracias por estar con nosotros y suerte también en lo que venga, pues, Gabriel, que tú también dedicado al fútbol y por supuesto también nunca dejando de lado el tema de la sociología. No, Rodrigo, gracias a ti por darme la oportunidad de estar acá presente y como dices tú, esperemos poder solucionar todo esto como sociedad y dejarnos llevar. Yo creo que es el llamado que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Dejarnos llevar, aunque nos cueste un poco, hacer caso a las autoridades, ¿no es cierto? Seguir los protocolos, sabemos que el autocuidado es muy importante, no salir a no ser que sea estrictamente necesario y al momento que tengamos que retornar al fútbol también seguir todos los protocolos para poder retornar de la manera más segura posible. Así que nuevamente las gracias y siempre aquí a disposición cuando se requiera. Gracias a Gabriel, lo dejamos ahí en libertad. Gracias por estar con nosotros y ustedes también, pues gracias por acompañarnos. Los vamos a estar siempre invitando y anunciando temas importantes, temas que nosotros consideramos que vale la pena observar aquí en INAF TV. Gracias por estar con nosotros y atento a todos los mensajes que estemos enviando en las redes durante la próxima semana. Adiós, chao, chao.